El licenciado Jordán Rodas Andrade denunció que el Congreso de la República no le había recortado de su presupuesto 20 millones de quetzales que servirían para el pago del último mes de salarios y prestaciones, aguinaldo, para los trabajadores de esa Procuraduría que superan el número de 700. Obviamente, pues esto vino transcurriendo así desde algún tiempo. Se presentaron recursos ante la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, y hubo una serie de controversias al respecto. Al final, la Corte de Constitucionalidad, por medio de una resolución, ordena al Congreso de la República que en un plazo que no sea mayor a los 48 horas, le sitúe los 20 millones de quetzales a la la Procuraduría de Derechos Humanos para que cumpla con los compromisos laborales adquiridos. Y para conversar este tema, pues tenemos en línea telefónica a uno de los principales protagonistas, al licenciado Jordán Rodas Andrade, procurador de Derechos Humanos, que nos va a acompañar a los siguientes 60 minutos por la vía telefónica. Licenciado Rodas Andrade, qué gusto saludar, muchas gracias como siempre por su apertura por los medios de comunicación como Radio Punto. Bienvenido y feliz inicio de año 2020. Feliz año, doctor, también igual a la gran audiencia de Radio Punto en este 2020. Espero que nos vaya mejor a todos que el año anterior, que tengamos la posibilidad de vivir en condiciones dignas a todos los habitantes del territorio de Guatemala. Hoy la verdad me sumo a su deseo, ¿verdad? Todos esperamos que en este año las cosas pues mejoren luego de esta pesadilla que hemos estado viviendo. El licenciado Rodas Andrade, para iniciar, quisiera conocer, a raíz de esta resolución de la Corte de Constitucionalidad, para que se le sitúe a usted los 20 millones de quetzales que demandaba del Congreso de la República y que forman parte de su presupuesto, ¿cuándo concluye ese plazo de 48 horas? Bueno, vence hoy a eso de las 8 de la noche aproximadamente. Y recordémonos que en materia de amparo todos los días y horas son hábiles, por lo que espero yo que el Congreso tenga bien cumplir con esta resolución de la Honorable Corte de Constitucionalidad, porque eso es el Estado de Derecho, respetar las resoluciones, estemos o no estemos de acuerdo, y más acá que como la propia Corte dice en su comunicado tajantemente que la tardanza en que ha incurrido la autoridad denunciada, o sea, el Congreso, trasciende en la vulneración de los derechos laborales de los trabajadores de la Procuraduría de Derechos Humanos y de las familias que dependen de los salarios que ellos perciben por la prestación de sus servicios en dicha institución. Eso es la esencia de lo que está en juego. Es decir, desafortunadamente por una interpretación errónea de mala fe, esto ha tenido que pasar hasta este año, pero ya la resolución es clara y solo falta que cumpla el Congreso y que no hay nadie superior a la ley. Ahora, cuando usted dice una interpretación errónea y de mala fe, ¿a quién se la atribuye? Bueno, al Congreso de la República, porque ellos hicieron todo lo posible para que el recorte del presupuesto, que lo hicieron técnicamente mal, porque lo hicieron mediante un acuerdo de menor jerarquía, que la ley que aprobó el presupuesto decía 100 millones, y la ley en el artículo 6 dice claramente que son 120 millones, y por eso fue que el ministro de Finanzas se vio obligado a ponerle a disponibilidad del Congreso los 20 millones, y ahora es esos 20 millones lo que el Congreso tiene que solicitar al Ministerio de Finanzas y trasladarlo inmediatamente a la PH. Ahora, procurador, precisamente el día de ayer aquí en Radio Punto se entrevistó en el Congreso de la República, por supuesto, al diputado Estuardo Galdames, quien en relación a este tema manifestaba que ellos todavía estaban estudiando el día de ayer en la tarde si presentaban un recurso de apelación. Obviamente, pues esto se interpretó entre líneas como querer seguir desgastando el tema y ganar el mayor tiempo posible para no dar cumplimiento a este plazo de 48 horas. Sí, sería desgastante, aunque realmente, digamos, quizás ahorita por el estrés que tiene el diputado Galdames sabe que no cabe apelación, ya que no hay nadie superior a la Corte de Constitucionalidad. Yo espero que no hagan uso de ningún recurso que solo tendría la finalidad de dilatar una obligación que ya está clara. Entonces, no hay nada que objetar, ya la resolución está para que se cumpla en estas horas que quedan para las 8 de la noche aproximadamente. Yo espero que no lleguemos a extremos de hacer esta agonía para los trabajadores y su familia por parte del Congreso más larga, y que haya coherencia en el comunicado que dijo el Congreso de la República. En el numeral 5 dice que va a solicitar al Ministerio de Finanzas para que trasladen el dinero, eso lo dijeron antier, ojalá que haya coherencia y que haya buena fe en este momento, que es lo último que le queda a este Congreso.
Y es bueno aclarar, señor procurador, que el presupuesto de la Procuraduría de Derechos Humanos sale del presupuesto del Congreso de la República, ¿verdad? Sí, así es. Soy un comisionado del Congreso. Algunos pocos piensan que soy subordinado, pero imagínense, tendría Sí. 158 jefes y eso no sería factible. Entonces solamente ellos me dan la responsabilidad de defender, promover los derechos humanos en Guatemala y es lo que hago de forma independiente. Ya la misma ley dice que no estoy subordinado a ningún organismo del Estado, ni ejecutivo, ni judicial, ni legislativo, porque si no, no tendría sentido la labor del ombudsman acá en Guatemala. Ahora, procurador, obviamente usted está bajo tres fuegos, ¿verdad? Los tres organismos del Estado, según los analistas, prácticamente están en contra de la Procuraduría de Derechos Humanos, o tal vez no en contra de la PDH, sino de usted como magistrado de conciencia. Y en este caso, no sé si usted se enteró, y lo ha de saber, por supuesto, que en Facebook el presidente Jimmy Morales, que por cierto está a 5 días de entregar la banda presidencial, decía, ¿qué pasó? El PDH Jordán Rodas cree que todo se soluciona con amparos, y eso lo entrecomillaba. Quizá por ello le hayan puesto su mote y quizá por ello se empecinó en querer obligar, por medio de un amparo, al ministro de Finanzas a incumplir la ley de presupuesto. Esas palabras son textuales que escribió en Facebook el mandatario actual Jimmy Morales. Bueno, Jimmy Morales ya hablar a estas alturas de su gestión, que ya afortunadamente son los 5 días de su desgobierno, no tiene mayor sentido porque ya el daño que causó en muchos casos es irreversible para el país. Lamentablemente perdió la gran oportunidad que tenía por el apoyo de los votantes en su momento, pero él no conoce absolutamente nada de derecho, no respeta la independencia judicial y lógicamente él sabrá de otras cosas, quizás de hacer un poco de chistes, pero malos también. Pero yo sí soy, aparte de abogado, soy profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de San Carlos, en el Centro de Occidente, soy profesor titular donde ejerzo la docencia ahorita con licencia. Lógicamente sé de lo que es amparo y tengo la competencia para plantearlos el conocimiento y por eso he frenado muchos abusos de él, pero también muchos amparos a favor de la salud, de las licencias de conducir que estaba en riesgo también, del oxígeno también que estuvo en riesgo para el tema de la salud, y en fin, afortunadamente se ha jugado un papel protagónico por la ilegalidad permanente en que Jimmy Morales nos ha brillado. Ahora, magistrado, qué interesante lo que nos dice, porque hay casos que rara vez trascienden a medios de comunicación. Y esto de las licencias de esta empresa Mycom, cuéntenos, ¿cómo fue que se solucionó para que se prorrogara este contrato que estaba por fenecer o que ya había fenecido? Efectivamente, porque ya había un alto riesgo de que se dejaran de extender de estas licencias que son importantes para la vida socioeconómica de los habitantes del territorio, pues de que planteó un amparo y se vieron orillados a seguir con esta relación con Mycom, que tiene un servicio importante y que deja un precedente que cualquier tipo de este servicio tiene que ser licitado con tiempo suficiente para que no haya suspicacias en ese sentido. Y también un amparo importante que fue otorgado fue en torno a evitar la subida de la energía eléctrica. Entonces, afortunadamente me siento satisfecho con lo que se ha hecho y como de mi naturaleza como procurador es ser un órgano de control. Entonces, algunos no lo comprenden, pero bueno, eso ya no puede pedirse peras al olmo también. Ahora, ¿cómo ha hecho usted para soslayar todas estas acciones que han emprendido? Porque hay que reconocerlo, ¿verdad? Algunos incluso indican que usted tiene en contra a los tres organismos del Estado. Vayamos por parte, ya comentamos lo que decía el presidente Jimmy Morales en su cuenta de Facebook. Recientemente el diputado Felipe Alejos, hace cuestión de 2 días, indicaba en relación al caso suyo de que usted despilfarraba recursos, palabras más, palabras menos, con guardaespaldas, con sus constantes viajes a Quetzaltenango, con viajes al exterior, con una serie de privilegios y canonjías que pues daban la idea de que el dinero que usted estaba exigiendo era para seguir en ese despilfarro, en ese uso de recursos pues de una manera desordenada. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Porque no es la primera vez que se comenta esto, procurador. Bueno, yo respeto el derecho de libertad de expresión que hizo el diputado Felipe Alejos, está en su derecho de ejercerlo, pero lo que sí no es legítimo es que mientan, no él, sino algunos otros diputados y algunos net center también, y es una buena oportunidad para aclarar.
Yo cuando viajo al extranjero en cumplimiento de mis compromisos internacionales por la naturaleza del cargo que ostento, no gasto ningún centavo del presupuesto nacional, todo me lo paga la cooperación internacional. Ya quisieran algunos funcionarios que tener la misma credibilidad que tengo yo como procurador de derechos humanos, pero ellos sí despilfarran muchos en viajes, en comida, no van a encontrar ninguna factura en mariscos, como hay algunos diputados que a costa del pueblo se alimentan, no solo tienen sus salarios, sino que hacen, y lo mismo hizo el presidente, pues hasta sus lentes los comprábamos nosotros. Entonces yo tengo la conciencia tranquila, la autoridad moral para decirles, en la PH no se despilfarra nada, y es más, reto a que alguien que tenga una factura de comida de mi persona como procurador la haga pública, o algún boleto al extranjero pagado, algún viático, ni a Shela, cuando voy le vengo viáticos. Yo tengo mi salario, que son 50,000 quetzales, tengo mis gastos de representación, que son 6,000 quetzales, y lo digo públicamente porque es legal, entonces soy transparente, entonces no tengo ningún síntoma de despilfarro, de hacer un uso sin sentido común del recurso de la PH. Ahora, licenciado Rodas Andrade, ya hemos indicado precisamente las denuncias que hay en su contra por parte de dos organismos del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, también hay algo que llama la atención. Cuando usted presenta una... Bueno, usted me corrige, por favor, ¿verdad? Porque en términos legulescos yo soy poco conocedor. Cuando usted presenta, no sé si una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, acá tenemos a la vista el memorial de la Corte Suprema de Justicia, donde hace alusión a de que no se le da trámite porque usted no justifica, así de palabras más, palabras menos, los fondos que recibe de la cooperación internacional, más o menos refiriéndose a Suecia como un donante de la Procuraduría de Derechos Humanos. Sí, yo salí categóricamente a desmentir ese comunicado de la Corte Suprema de Justicia por dos cosas. Uno, con el Reino de Suecia, que ha sido un país tan solidario con Guatemala, no tenemos ningún convenio de cooperación suscrito hasta la fecha, no hemos recibido ni un solo centavo de Suecia, lo cual fue una gran irresponsabilidad de la comunicación social del organismo judicial, que ya no dijeron nada al respecto, por cierto, y ellos se referían también de que entraron a conocer la ampliación del presupuesto, lo cual no en ningún momento se ha discutido que es una ampliación. Entonces denota una ligereza con la que se vio ese caso concreto por este organismo, pero ya esa página está doblada y ahí está en manos de la Corte de Constitucionalidad, que ya dictó lo apegado a derecho. Procurador, le ruego permanecer en línea telefónica. Solo vamos a ir a una pausa y ya volvemos para continuar conversando con usted. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. 8:19. Una fianza es su mejor garantía. Fidelis, su mejor opción en fianzas. Consulte con su agente o contáctenos a nuestro PBX o WhatsApp al 2285-7000. Las noticias merecen un análisis profundo de quienes viven el día a día. Ahí es donde toda la gente... Los policías son unos corruptos. Buenas tardes, Alex, los saluda Efraín. Buenas tardes, licenciado, le saluda Armando. Armando, mucho gusto, buenas tardes. Un gobierno diferente, también tendríamos a un ministro diferente. Es un comisionado de policía, si no soy mal nombrado por el Congreso. Sin tapujos, lunes a viernes, 16 horas, Radio Punto. Punto de Vista. Continuamos. Vamos a continuar con el punto de vista del día de hoy. Estamos conversando con el licenciado Jordán Rodas Andrade, procurador de los derechos humanos, sobre la orden que dio la Corte de Constitucionalidad a la Junta Directiva del Congreso para que le sitúe inmediatamente en término de 48 horas los 20 millones de quetzales requeridos por la PDH para el cumplimiento de obligaciones laborales. Le damos la bienvenida también al licenciado José Echeverría del Movimiento Cívico. Licenciado, qué gusto saludarlo. Es usted bienvenido. Muchas gracias por su presencia. Muy buenos días. Gracias por la invitación y poder estar aquí para poder dar un análisis a los guatemaltecos sobre cuál es la situación que se está viviendo y que se está atravesando en relación a lo que justamente estabas mencionando de la Procuraduría de los Derechos Humanos y el tema presupuestario.
Te cuento, tenemos en línea telefónica al licenciado Jordán Rodas Andrade, que ya nos ha hecho una exposición en la primera parte del programa sobre este caso. Estamos vía Facebook Live, vía YouTube y por la frecuencia de Radio Punto a nivel nacional. Ahora, señor procurador, es interesante también poner en autos a las personas, porque generalmente cuando se inicia este tipo de conflictos, pues salen a relucir muchas situaciones, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasó? Cuéntenos usted. ¿Qué es lo que pasó con el Procurador de Derechos Humanos, que incluso, si mal no recuerdo, y usted me lo confirma, ha sido el Procurador de Derechos Humanos que con mayor número de votos fue elegido en el Congreso de la República? Obviamente hubo en su momento una luna de miel, podríamos decir, en su elección, porque todo el mundo estaba feliz y contento con que haya sido usted el elegido dentro de la terna de postulantes. Sí, afortunadamente tuve todo el apoyo, más allá de la nota que fue alta, la 93.3, si no estoy mal, en cuanto a mis 32 compañeros que presentaron su currículum. La nota es importante gracias a los estudios y la experiencia, pero lo que más me dio fuerza es la legitimidad que me dio la unanimidad de los votos de toda la Comisión de Derechos Humanos. Es la comisión, por cierto, más democrática del Congreso. ¿Por qué? Porque hay un diputado por cada partido político en representación. En ese entonces habían 13 partidos, 13 votos, desde la derecha hasta la izquierda. Yo agradezco aquí al presidente Arzú, también a todos los diputados del PAN, de la UNE, de UCN, URNG, UINAC, todos me dieron su voto y así llegué a la terna, al pleno, y tuve 131 votos de 133 asistentes. Entonces, eso me da la fuerza necesaria para representar al pueblo de Guatemala en tan importante responsabilidad. Lógicamente, a la semana siguiente, pues despertamos los guatemaltecos con esa pesadilla de mensaje de Jimmy Morales, de declarar non grato y expulsar a Iván Velázquez, y ahí planteé el primer amparo, ¿verdad? Afortunadamente tuvo eco, y así después este año, por ejemplo, recuérdense que la canciller Sandra Jovel en Nueva York, el presidente Jimmy Morales anunciaba que en 24 horas terminada la CICIG, se planteó un amparo nuevamente, y también tuvo eco. Es decir, gracias al amparo que planteé juntamente con otros actores sociales, tuvimos CICIG por más tiempo, y eso tuvo lógicamente sus efectos. Hay actores sociales y económicos que se vieron perjudicados con eso, y sumado a lo político, entonces imagínense, todos los poderes fácticos en contra de sus intereses, pues no están para aplaudirme. Ellos quisieran tener un procurador light, que fuera un adorno, pero yo no voy a hacer adorno en el estado de Guatemala. O sea que de lo que nos dice se infiere el licenciado Jordán Rodas Andrade, que a raíz de ese amparo que usted presenta para que el doctor Iván Velázquez no pueda ser expulsado del país, se inicia prácticamente esta guerra dentro de lo que se conoce como Pacto de Corruptos, integrado por los 3 organismos del Estado. Así es, usted tiene clara la película. Efectivamente, yo no podía permanecer neutral contra la corrupción, porque estoy consciente que a más corrupción, menos derechos humanos. Cuando el dinero se va a bolsillos de malos funcionarios, en contubernio con malos empresarios, no todos los empresarios son malos, hay empresarios conscientes que piensan que debe haber reglas claras, pero hay empresarios que hacen enriquecido a cuenta de la corrupción con el Estado guatemalteco. Entonces ya se ven afectados y comienza esta batalla, pero a mí lo que me da gran fortaleza es el apoyo significativo, masivo de la población de a pie, de las organizaciones sociales, organizaciones estudiantiles, actividades indígenas. La gente decente y trabajadora apoya mi gestión. Le ruego permanecer en línea, licenciado Rodas Andrade. También vamos a conocer cuál es el punto de vista sobre el tema que nos ocupa del licenciado José Echeverría, nuestro invitado también la mañana de hoy. Él forma parte del movimiento cívico, licenciado Echeverría. Lo escuchamos. Sí, yo creo que hay un factor sumamente importante a recalcar, y es la relevancia y la importancia que tiene la figura de la Procuraduría de los Derechos Humanos en las sociedades modernas. Que se haya llegado al punto en las sociedades modernas de tener una entidad, una institución que acompañe el cumplimiento de los derechos humanos es sumamente importante en una sociedad. Yo creo que aquí hay, diría yo, tal vez 2 aspectos o 2 discusiones. Hay una discusión que es el tema presupuestario, que yo creo que es lamentable que también una institución como la Procuraduría de los Derechos Humanos o cualquier
institución tenga que pasar o sea sometida a este proceso, independientemente de a quién podamos hallar culpable. Y aquí recordemos que hay trabajadores que dependen de que le paguen su trabajo, tanto como en la iniciativa privada o en la iniciativa pública. Uno esperaría que evidentemente en la iniciativa pública pueda haber una muy buena gestión y una buena dinámica administrativa y presupuestaria. Entonces yo creo que esa situación, por así decirlo, es lamentable y para bien ya se está solucionando el tema presupuestario de estos trabajadores de la PDH que dependen pues del sustento y de su familia. Luego está la discusión acerca de cuál es el rol, y yo tal vez creo que tengo una crítica constructiva en relación a que yo creo que el Procurador de los Derechos Humanos como una institución no se debe exagerar en el actuar político para que se cumpla con un rol fiscalizador del cumplimiento de los derechos humanos y no se esté en una percepción de una dinámica partidaria o política, que yo creo que esa ha sido una línea gris que como sociedad evolutiva cada vez vamos a ir mejorando. ¿Su punto de vista sobre el particular, licenciado Rodas Andrade? Bueno, un saludo cordial al licenciado Echeverría del Movimiento Cívico. Respeto su punto de vista, pero difiero de él. Yo pienso que no puedo ser gris, no puedo dejar de pronunciarme. Y ahorita que escucho que del Movimiento Cívico, en una entrevista al principio de mi gestión con el señor Rodrigo Arenas, que si no estoy mal es fundador o parte de este movimiento, fui claro en mi forma de pensar. Él y esa parte de su persona, pero tiene también un proceso pendiente ligado a la justicia ahorita, pero lo que sí es, no puedo dejar de pronunciarme en cuanto a la coyuntura nacional cuando está en juego los derechos de los guatemaltecos. Ahora, licenciado Rodas Andrade, aunque obviamente desde mi punto de vista muy personal, y lo aclaro, muy personal, el tema ideológico no tiene absolutamente nada que ver con la función que se ejerce en algún puesto de administración pública o privado. Eso es muy aparte. Sin embargo, a usted muchos lo fustigan, muchos lo critican precisamente por indicar que tiene inclinaciones hacia la izquierda, obviamente, y lastimosamente para mí, pues los acuerdos de paz no nos han servido para nada. Una vez más volvemos a esa polarización entre hermanos de comunistas y derechistas. Pero cuéntenos, su inclinación, usted es de pensamiento ideológico de izquierda, licenciado Rodas Andrade. Mire, yo primero pienso que es importante aclarar que los derechos humanos no están supeditados a ninguna ideología. Derechos humanos tienen los militares, los empresarios, los campesinos, los desempleados, y cada persona como ser humano tiene el derecho y la libertad de tener una concepción ideológica. Yo creo como ser humano que necesitamos un Estado fuerte, capaz de facilitar una vida digna a todas las personas, especialmente a los más necesitados. Las personas que pueden hacer uso de servicios de salud, de educación por la vía privada, pues qué bueno que lo puedan hacer, pues la gran mayoría subsiste en la miseria en Guatemala, y eso es lo que tenemos que buscar todos los guatemaltecos que tengamos acá, una vida digna y no tener que ir a Estados Unidos a buscar un sueño americano que pasa siendo una pesadilla. Licenciado Echeverría. Sí, yo concuerdo en ese aspecto, que todas las personas o los habitantes tenemos derechos humanos, y por eso recalcaba al inicio la importancia que tiene la figura de la Procuraduría de la PDH a lo largo de la evolución de las sociedades modernas, de poder tener una entidad que de manera objetiva pueda dar seguimiento al cumplimiento o condenar las violaciones a los derechos fundamentales de los habitantes de un territorio. Yo creo que sí es necesario poder fortalecer también la misma institución. Creo que a través de todo esto que está pasando durante las últimas semanas, pues ha habido información que es pública dentro de la Procuraduría de los Derechos Humanos, de trabajadores. Algunos pues cuestionan si realmente los trabajadores que están cercanos
al Procurador de los Derechos Humanos que nos acompaña en esta ocasión tienen los méritos. Yo creo que es una buena oportunidad para aclararlo, para establecer cuál es el mecanismo institucional de nombramiento y de mérito para que la institución de la Procuraduría de los Derechos Humanos no dependa de una persona, sino que es todo un equipo, es una institución que debe fortalecerse, que debe también ser transparente, que no es ajena a la rendición de cuentas por parte de la Contraloría General de Cuentas, y no caer en esa dinámica de fiscalizar es igual a que se está haciendo mal el trabajo o que me están atacando a la persona que dirige. Yo creo que hay que evolucionar como sociedad de poner por encima a las instituciones sobre las personas, porque las personas que estamos en distintas organizaciones sociales o públicas, estamos momentáneamente cumpliendo un rol, y ese rol que cumplimos es para los externos, que debe de subsistir esa institucionalidad. No, interesante, es una buena oportunidad para usted, licenciado Rodas Andrade, para aclarar, para que la gente conozca, ¿verdad? ¿Cuál es el criterio que se utiliza para la contratación de personal, especialmente de la gente más cercana, en este caso a la figura que usted representa, Procurador de Derechos Humanos? Porque sí hay muchas suspicacias, hay muchos rumores al respecto sobre que las elecciones, como sucede en cualquier puesto público, obviamente, pues es una especie de piñata donde a dedo se selecciona al que me apoyó en esto, al que me apoyó en el otro, al compadre de no sé quién, al recomendado por la fulanita, pero es bueno que usted lo diga. Incluso, usted lo ha de saber, el Congreso le ha pedido a la Contraloría General de Cuentas una fiscalización del trabajo que usted realiza, cuya gestión ha sido calificada por los diputados solicitantes como deficiente en las áreas administrativa y financiera. Le escuchamos, licenciado. Sí, es importante, y aprovecho no solo al licenciado Echeverría, sino a la población guatemalteca en general, decirle que la Contraloría General de Cuentas está aquí, en la PH, permanentemente. Hay una delegación que está fiscalizando día a día lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, ignorar eso, pues ahorita se los comparto yo. Aquí está la Contraloría, no porque lo pidan los diputados, sino porque estoy abierto a que la Contraloría cumpla de forma objetiva su trabajo. Lo otro es los nombramientos, los hago, licenciado Echeverría, de conformidad con la ley que me rige, que es la ley de la Comisión de Derechos Humanos y el Procurador. Sería muy ocioso de escribírsela acá, pero invito a leerla. Hay puestos de confianza, y los que no son de confianza pues están sujetos a un proceso de selección por oposición. Las plazas se sacan en la página web, y ese es el procedimiento como una institución seria, responsable, que hace los nombramientos de forma legal. Ahora, licenciado Rodas Andrade, hay una percepción, y no de ahora desde su gestión, sino desde prácticamente desde que se crea la figura de Procurador de Derechos Humanos. Hay que recordar que el primero fue el ya difunto licenciado Ramiro de León Carpio. Pero hay una percepción entre la ciudadanía, y le aseguro a usted que si sacáramos líneas al aire en este momento o por redes sociales, muchas personas, no generalizo, muchas personas indican sí, que el procurador únicamente está para defender a los delincuentes, a los corruptos, a esto y el otro. ¿Cómo borrar del imaginario social esa percepción que se tiene, licenciado Rodas Andrade? Por ejemplo, en los casos que usted mencionaba al principio, que por la intervención de la PDH se evitó que dejara de seguirse suministrando el oxígeno a los hospitales nacionales. El otro caso que usted me indicaba, el caso de la empresa que emite las licencias de conducir, y otros más. Bueno, digamos, hay casos importantes que no todo se tiene que saber, ¿verdad? Pero la esposa del coronel Chirvi en su momento vino a decirme que casi todas las instituciones le habían dado la espalda, y vino aquí, platicamos. Su caso estaba paralizado en la Corte Suprema, presenté un amicus y afortunadamente se coadyuvó a que el caso se agilizara. También es importante saber que la relación con los distintos casos, yo tengo que escuchar a todas las personas. Aquí vino la persona esta rusa de nacionalidad a contarme su problema, ¿verdad? Se abrió un expediente, se le dio seguimiento, pero lo que no puedo hacer yo es tener la calidad de juez o magistrado. Tengo que respetar las independencias de cada institución, y en ese plano me movilizo. Entonces, yo le digo, mi accionar permanentemente y de mi equipo es apegado a la ley y de la forma más objetiva posible. Licenciado Echeverría. Sí, yo creo que es un tema
el tema de los derechos humanos es tan importante en el país que yo creo que es necesario en esos espacios, en medios de comunicación, también ir generando esa conciencia ciudadana de la importancia que tienen los derechos humanos, de el rol también importante que tiene la institución de la Procuraduría de los Derechos Humanos, así como las acciones que se realizan para velar y dar seguimiento al cumplimiento de estos derechos humanos. De igual forma, a mí me parece lamentable cuando se tilda que los derechos humanos únicamente favorecen a cierto grupo, porque no es cierto. Los derechos humanos son universales, tienen características que son trascendentales para el buen desarrollo de una sociedad y que los individuos puedan tener libertad para desarrollarse. Ahora, licenciado Roda Sandrade, qué interesante lo que nos dice el licenciado Echeverría sobre derechos humanos. Obviamente, todo ser humano tenemos ese derecho desde el momento, no desde que nacemos, sino desde el mismo momento de la concepción. Ahora, algunos se extrañan, y usted me lo aclara, por favor, licenciado Roda Sandrade, aprovechando la oportunidad, que raras veces se le ha visto a usted, por ejemplo, en esos cinturones de miseria. Pongamos, no solo en la capital guatemalteca, en esas áreas periféricas, en esos asentamientos que están a las orillas de los barrancos, sino con esa gente que es nuestra gente, que vive la desnutrición, esa gente que es pobre, que vive en una pobreza extrema, que no tiene nada que comer. Incluso indican que nunca se le ha visto a usted, por ejemplo, propiciando cuando se discute el presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el año próximo, un incremento en esto o resultados más efectivos en la lucha contra estos flagelos que tiene nuestra sociedad. Bueno, qué buena pregunta, le agradezco mucho, licenciado, porque yo el primer año de mi gestión pude visitar todo el país y la gente valoraba y agradecía mucho porque nunca antes un procurador había llegado, por ejemplo, a Santa Eulalia, Huehuetenango, a Escarchá, donde está un proyecto hidroeléctrico de Renace 4, entonces pude ver la precariedad, las condiciones de vida. Pero hay que tener claro, yo no soy presidente de la República, no soy ministro de Estado para tener posibilidades de ejecutar ahí, solamente son recomendaciones. En el informe anual circunstanciado, que es lo que me mandata la Constitución, o en casos puntuales concretos, lamento, por ejemplo, que para combatir la desnutrición Guatemala se tenga que endeudar, cuando sí hay dinero efectivo para comprar armas para el ejército, buques, y hasta pretendían comprar aviones, pues. Entonces, esa irracionalidad del gasto público, yo soy magistrado de conciencia, ojalá fueran vinculantes mis recomendaciones, pero no, no sería procurador. Entonces, tengo que estar consciente de mis limitaciones del mandato legal, doy las recomendaciones, algunos funcionarios las acatan. En el caso de salud pública, con el actual ministro, pues afortunadamente se ha tenido una buena comunicación, igual con el ministro de Educación en algunos aspectos, con el ministro de Economía, tenía algunas normas que limitaban el derecho a la información, también si hay madurez de los funcionarios y se atienden las recomendaciones, bien, pero pensar que yo pueda sustituir a otros funcionarios, sí, no es lo más conveniente. Yo, mi mandato es procurar, promover y recomendar, ¿verdad? Pero si no, saldría más barato no tener ciertos funcionarios y que todo lo hiciera yo, ¿verdad? Vamos a ir a una pausa, entramos a la parte final del punto de vista de hoy y ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. 8:40 Cuando compras un billete de Lotería Santa Lucía, apoyas las obras y servicios que brinda con calidad el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Esta semana participa en nuestro sorteo ordinario con un fabuloso premio de 600,000 quetzales y son más de 2 millones en premios y reintegros. Cachito 5, billete entero 50 quetzales. Lotería Santa Lucía, premio ganado, premio pagado. Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. La pelota en 3/4 de cancha. Va recuperando otra vez el equipo del Barcelona. Somos capaces de transmitir emociones y cambiar su estado de ánimo con un solo grito.
pero también somos capaces de llevarle pura información. Al final de cuentas, escuchando las palabras del Chapa... Si valoramos el tiempo que estuvo clasificado Guatemala, María en la mano y dio vuelta. Si no anotaba, la posición lo salvaba y ayer lo salvaba. Que no era una justificación válida realmente. Ciudad Deportiva, lunes a viernes, 14 horas. Sábados, de 8 a 9 y de 14 a 18 horas. Radio Punto, en Deportes. Periodismo que da la cara. Punto de vista. Continuamos. Entramos a la parte final del punto de vista del día de hoy. Estamos conversando sobre que la Corte de Constitucionalidad le ordena a la Junta Directiva, al Congreso de la República, que en un plazo de 48 horas que estarán terminando hoy a las 8 o 9 de la noche, le sitúe 20 millones de quetzales a la Procuraduría de Derechos Humanos para el cumplimiento de obligaciones contractuales del año pasado. Me refiero a salarios del personal y a las prestaciones como el aguinaldo. Nos acompaña por la vía telefónica el licenciado Jordán Rodas Andrade, procurador de Derechos Humanos, y con nosotros el licenciado José Echeverría del Movimiento Cívico. Sobre el desgaste que tiene este puesto, esta función de procurador de Derechos Humanos, licenciado Echeverría, ¿qué nos puede usted comentar? Sí, yo creo que no es exclusivamente de la institución de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Creo que eso es algo que probablemente en Latinoamérica se ve mucho, que es el culto a la persona por encima de la institución, o tal vez no le llamemos culto, sino la figura de la persona y en un plano segundo la institución o el cargo. Y lo menciono no solo en el tema de la Procuraduría de los Derechos Humanos, y qué excelente oportunidad poder tener aquí con nosotros al aire al Procurador de los Derechos Humanos, a Jordán Rodas, para discutir este tema, porque a lo largo de Latinoamérica pareciera que hay una tendencia en donde el personaje es quien se vuelve el relevante, al que se le apoya o al que se le critica, el que hace o el que no hace, y ya no es la institución. Entonces, yo creo que esa dinámica daña un poco la institucionalización que es necesaria en estos países latinoamericanos. Desde su punto de vista, ¿a qué obedece ese fenómeno, licenciado Rodas Andrade, el tema del famoso culto a la personalidad? No lo estoy diciendo personalmente por usted o por alguien que se sienta aludido, pero hay muchos personajes que solamente llegan a la función pública, y eso se le criticaba precisamente al licenciado Ramiro de León Carpio, ¿verdad? Que todos los recursos disponibles lo hacían para elevar su personalidad. No se hablaba del PDH, sino que se hablaba de Ramiro de León Carpio en específico. En el caso suyo, por ejemplo, ¿considera usted que también usted se ha visto, cómo le podríamos llamar, nubilado por el puesto, y que en alguna medida pues ha tratado de inflar, por mencionar un término, la imagen suya, con vistas, algunos indican, algún cargo de elección popular más adelante, que sea una alcaldía, una diputación, o incluso, ¿por qué no decirlo?, una presidencia de la República? Sí, bueno, yo quiero comenzar diciendo que la Procuraduría de Derechos Humanos no soy solo yo, y yo aprovecho la oportunidad, como se los decía ayer en vivo a los compañeros trabajadores acá, esta actitud estoica en esta crisis necesaria que ha hecho pasar malas fiestas de fin de año, mal inicio de año. Sin la mística de trabajo de los 740 trabajadores de la PDH sería imposible el día a día saliéramos adelante. En todo el país hay PDH, es la institución quizás con más presencia y que muchas personas confían en ella. Lo otro es que a mí el poder no me marea, no es primera vez que ejerzo poder. Lógicamente he tenido una carrera desde estudiante, ¿verdad?, en el Instituto Normal para Varones de Occidente, luego en el Centro Universitario de Occidente, luego en mi deporte favorito que me apasiona, que es el ajedrez, también fui directivo. Posteriormente tuve el orgullo de servir a mi municipio querido, que es Saltenango, como miembro de la corporación en 2 ocasiones, síndico y concejal, haciendo gobierno y haciendo oposición. Después servir a mi gremio como vicepresidente del Colegio de Abogados. Hoy Dios me dio la oportunidad de ser procurador de derechos humanos. Entonces sé que el poder es efímero y que uno no puede marearse en un ladrillo, y que el puesto es para servir y no para servirse de él, y que uno como individuo no sirve nada si no cuenta con un gran equipo como lo tengo yo. Interesante, procurador. ¿Considera usted que el presupuesto que tiene actualmente 720 millones de quetzales sea suficiente
para la Ay, función. no, ojalá fueran 720, por favor, ojalá sea profeta, no. Cuéntenos, ¿cuánto tienen? No, son 120 millones. Ay, Dios. ¿Verdad? Quisiéramos tener más, ¿no? Si hay muchas cosas por hacer, ¿no? Ojalá tuviéramos un presupuesto más digno para tener la capacidad de servir más al país. Y entonces, ¿de dónde sacan que ustedes gastan en camarones, en langosta? Bueno, eso es diputado, que no digo el nombre porque si no, pues ya todos sabemos que come mariscos, ¿verdad? Sí. Yo lo que como me lo como con mi dinero, gracias a Dios. Interesante. Licenciado Echeverría, ¿qué piensa usted sobre cómo podríamos mencionarle, sobre esta percepción que se ha generado sobre la Procuraduría, especialmente sobre el licenciado Rodas Andrade en los actuales momentos? ¿Tuvo alguna incidencia del caso de CICIG desde su perspectiva? Sí, yo creo que es lo que mencionaba un poco al inicio. Yo creo que la figura del Procurador de los Derechos Humanos en general, hablando en general, no debe de exagerar su rol político al punto de volverse parte de una dinámica partidista o coyuntural, porque entonces se cae en la dinámica de si se apoya o se rechaza por parte de ya es un tema partidario o un tema coyuntural político, y los derechos humanos van más allá, mucho más allá de una agenda política, de una agenda coyuntural. Los derechos humanos, se va a necesitar la figura de Procurador de los Derechos Humanos ahora, en 2 años, en 3 años, va a ser algo que constantemente va a estar y que no necesariamente tiene una agenda partidaria. Y yo creo que esa percepción puede menoscabar la institucionalidad y la credibilidad de los derechos humanos, porque entonces ahora muchos podrían pensar o podrían percibir que la Procuraduría de los Derechos Humanos defendía los derechos de la CICIG interponiendo, de la ex CICIG interponiendo amparos, y no de los guatemaltecos. Un tema de percepción meramente, que puede que no sea cierto en el trabajo que hace el día a día la Procuraduría de los Derechos Humanos, pero la exageración de los roles políticos cae en las dinámicas políticas. Es prácticamente innecesario. No creo que sea estar en una línea gris o no, sino que creo que es parte de la función objetiva de tener una, no sé cómo llamarle, una institucionalidad de decir, bueno, van a haber, independientemente del momento donde sea, funcionarios públicos que van a estar, no quiero decir en contra, pero que van a no sentirse cómodos con la Procuraduría de los Derechos Humanos, porque como institución exige el cumplimiento de los derechos humanos muchas veces a las autoridades públicas. Pero ¿cómo cuidar esa dinámica para no caer en un apoyo irrestricto o que se perciba que se apoya a agendas políticas o partidarias? Interesante su punto de vista. Este tema da para mucho, ¿verdad? Licenciado Rodas Andrade, por ejemplo, el accionar suyo en el caso CICIG, ¿fue un caso político eminentemente o qué se perseguía? Para usted, ¿qué representaba en ese momento la figura de CICIG y del doctor Iván Velázquez? Bueno, yo pienso que hay que ser muy serio cuando se habla de político, porque podría interpretarse como político partidista. Es más, se dijo eso, es decir, yo no pertenezco a ningún partido político. Entonces eso, en primer lugar, aclarar, que si no se dejan medias verdades ahí, y es enfáticamente negativo y falso eso. Dicho eso, lo de la CICIG, hay que recordar que un poquito de cultura general, se sabe que el convenio que dio origen a la CICIG entre Naciones Unidas y Guatemala no es una imposición que la soberanía nos está invadiendo, no. Guatemala, ante la fragilidad de la justicia, fue a pedir a Naciones Unidas el apoyo. Naciones Unidas lo dio, y luego, cuando ya se vieron afectados, los sectores políticos y económicos comenzaron a reaccionar, y la justicia es un derecho humano. Necesitamos una justicia independiente. En Guatemala aún necesitamos de ese mecanismo internacional que hoy ya no existe, pero que evidentemente estamos viendo los efectos de no tener una justicia independiente hoy día. Entonces, no es político partidista, la justicia tiene todo el mundo aquí que habita en un país civilizado, una justicia independiente, el acceso a tribunales, a una investigación objetiva, y en Guatemala aún no estamos preparados para eso. Por eso actué, no me arrepiento y lo volvería a hacer,
porque los resultados están a la vista, altamente positivos, y por eso es que la CICIG en su momento tenía una valoración de más del 70% de la población. Licenciado Echeverría. Sí, yo creo que el tema es en cómo institucionalizar la Procuraduría de los Derechos Humanos, cómo volver que la Procuraduría de los Derechos Humanos sea una institución en sí misma. O sea, que piensa usted que perdió su rumbo la PDH en estos momentos. No, yo no creo que necesariamente haya perdido su rumbo. Yo sí creo que lamentablemente han habido ciertas dinámicas que pueden caer en dos aspectos. Uno es en una dinámica política o partidista, o sea, una crítica al presidente de la República. El presidente de la República sí es político, el procurador de los derechos humanos no. Entonces, ¿cómo la figura del procurador de los derechos humanos hasta cierto punto tendría que aguantar ciertas críticas o rechazos de esa dinámica que hoy en día es algo nuevo que hay en redes sociales, que esas dinámicas que pueden existir? Porque entonces las personas que pueden simpatizar con el presidente, yo creo que hay personas que pueden apoyarlo, otras que pueden creer que hizo una administración mediocre y otras que hizo una administración mala. Independientemente de eso, cuando se inician esas dinámicas políticas, yo creo que va un poco más allá de la función de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Y segundo, yo estoy completamente de acuerdo en el rol que también tiene la Procuraduría de los Derechos Humanos en el tema de la justicia, porque la justicia es uno de los pilares fundamentales del funcionamiento del Estado, de la República, y sin justicia no podemos hablar de un Estado funcional y tampoco de una república. Entonces, yo creo que más de recalcar, o yo creo que es de ir encontrando cómo evolucionar y cómo ir avanzando en la institucionalización de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Guatemala. ¿Cómo interpreta este punto de vista del licenciado Rodas Andrade? Bueno, es que la verdad es que no me queda claro la postura del licenciado Echeverría. Es bastante confusa de mi punto de vista. No sé qué pretenda él con que la institución existe, y si él por sus ocupaciones múltiples no la conoce, la estructura, pues será muy oportuno que cuando tenga un tiempecito libre la estudie, la analice, y a partir de ahí tener un mayor conocimiento. Lo otro, si el movimiento cívico al cual él forma parte tiene una buena valoración del presidente, pues también da respeto. Yo especialmente no puedo permanecer callado, ni puedo dejar de ejercer mi función de dar recomendaciones o incluso condenas. Yo condené al presidente de la República el 30 de noviembre por la violación al derecho humano a la libertad de expresión, por su ataque permanente a los medios de comunicación. Y de todos modos le da igual, pero ¿qué puedo hacer yo si yo soy magistrado de conciencia? No es vinculante. Recuérdese, ayer mismo otra vez el presidente ataca a los medios, al diario La Hora, por ejemplo. Yo no puedo estar una actitud complaciente para que no me digan que soy político. Entonces, si quiere un procurador calladito, amordazado, una marioneta, pues en mí sí no lo van a tener. Sí, no, yo solo para aclarar, no, el Movimiento Cívico Nacional no hace una valoración positiva. Creo que hay que hacer una valoración objetiva de la gestión del presidente Jimmy Morales. No necesariamente, yo creo que esa es la dinámica política que podría estar más o menos un poco alejada, y no se trata de tener un procurador de los derechos humanos que no emita opinión o que no condene las violaciones a los derechos humanos, pero yo creo que hay aspectos que son meramente políticos y hay aspectos que son de derechos humanos y meramente de la Procuraduría de los Derechos Humanos, y lo mencionaba justamente el procurador de los derechos humanos, el tema de posibles ataques o posibles amenazas a la libertad de expresión, evidentemente competen a la Procuraduría de los Derechos Humanos a condenarlos, a señalarlos y a velar porque se cuiden esos derechos humanos. Luego hay otras dinámicas que ya caen en lo político, que es lo que creo que tal vez el procurador, a lo que me refería anteriormente con mi comentario, desde publicaciones, por ejemplo, de ciertas manifestaciones a las cuales
se ha asistido que entonces cae en una dinámica ya política o de agendas sociales, que yo creo que para velar por la institucionalidad. ¿Y a qué me refiero con institucionalidad? La institucionalidad no es una organización que existe y ahí está y ahí está. La institucionalidad se refiere a una dinámica de fortalecimiento en el cual una institución es eficiente cuando tiene dinámicas que hacen cumplir su función con límites al poder, con frenos y contrapesos, y que se demuestran resultados de una forma transparente. La comunicación es sumamente importante. Yo creo que en estos tiempos modernos no se vale o no es válido decir, bueno, ahí están las cajas de información y quien quiera ir a verlas, que las vea, porque cuando se decide comunicar desde las instituciones públicas hay cosas que se deciden comunicar más que otras. Entonces yo creo que lo que más debe comunicar la Procuraduría de los Derechos Humanos, independientemente si esté dirigida por el actual Procurador de los Derechos Humanos, por el próximo o por el que venga, es la importancia que tienen los derechos humanos, cuáles son las violaciones que existen actualmente en el país y cómo se está trabajando para solucionarlas, para velar por los derechos humanos de los habitantes del territorio en Guatemala. Licenciado Rodas Andrade, ¿considera usted que ha habido falta de comunicación durante la gestión suya al frente de la PDH? No, ninguna, porque de hecho es contradictorio lo que dice el licenciado Echeverría, con todo respeto. Dice que muchas comunicaciones, quizás se refiere a mi Twitter. Entonces, ¿qué les gusta? ¿Que comunique o que no comunique? ¿O quiere que comunique solamente lo que él está de acuerdo? No, y nadie ha hablado de cajas de información. Afortunadamente ahora la tecnología está al día, todo pueden observar. Yo hasta dije mis salarios, mi gato de representación. Quien quiera ver gatos aparejados es esta situación. La institución hoy de derechos humanos está más fuerte que nunca, más independiente, no se ha doblegado ni se doblegará durante mi gestión, ni ante un poder político ni ante un poder económico. Les guste o no les guste a las personas que se ven beneficiadas con un procurador gris, opaco, calladito, que quisiera solo estar en cócteles dando reconocimientos al presidente y decirle que es lo máximo. No, en mí no tendrán eso. Tendrán un procurador que defienda los derechos de los habitantes. La mayoría son guatemaltecos, pero habrán chinos, salvadoreños, colombianos, suecos, a todos los que se les violen sus derechos humanos. En Jordán Rodas tienen un procurador que está para servirles. Ya para concluir, licenciado Rodas Andrade, y agradeciendo una vez más que haya participado con nosotros, ¿cuál va a ser la postura de la PDH y de usted en particular durante la próxima gestión de autoridades que se inicia el 14 de enero en lo ejecutivo, en lo legislativo y en el poder local, como se le conoce a las alcaldías municipales? Bueno, yo soy optimista. Ya solo el hecho que terminen estos 4 años de Jimmy Morales ya es el fin de una pesadilla que hemos vivido los guatemaltecos. Nos ha costado muy caro el hecho que alguien que no conocía del Estado ejerza la máxima magistratura del país, porque yo reitero mi teoría: el Estado no es una escuela para ir a aprender, y eso está hartamente comprobado. Dicho eso, con el próximo presidente espero tener una relación de respeto, partiendo de conocimiento de las competencias de ambos. Si es así, enhorabuena. Y con el Congreso de la República, lógicamente, espero a tener una mejor relación. Actualmente, gracias al apoyo de ellos, y estoy muy agradecido con esta legislatura, fui electo, y espero que mejore ostensiblemente la comunicación, la relación con el próximo Congreso, deseándole que le vaya bien al presidente Yamatei, a Guillermo Cifuentes, su vicepresidente, al Congreso, porque si les va bien a todos sus gobernantes, nos va a ir bien a los guatemaltecos. Sí, Guillermo Castillo es el vicepresidente. Sus conclusiones, por favor, licenciado Echeverría. Sí, mis conclusiones es que recalcar el valor y la importancia que tienen los derechos humanos y velar por los derechos humanos en Guatemala, el cumplimiento de los derechos humanos, poder aspirar a poder tener un Estado funcional en el cual se cumplan con los derechos humanos, en el cual los guatemaltecos nos sintamos seguros de poder tener un Estado que proteja nuestros derechos, también que podamos tener la certeza de tener autoridades las cuales pueden hacer valer esos derechos. Y aquí yo quiero recalcar la importancia que también tiene el cambio que tendrán las próximas autoridades en el organismo judicial. En los próximos meses tendremos un nuevo organismo judicial. Entonces, el año 2020 para Guatemala
es un año, yo no sé cuándo fue la última vez que pasó, que vamos a tener un cambio o toma de posesión justamente de los 3 organismos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y esperemos que podamos aspirar a ese Estado moderno que pueda hacer lo que debe hacer un Estado moderno, poder proteger los derechos de los guatemaltecos, poder brindar esos servicios básicos, poder eliminar la desnutrición y todos estos aspectos que hemos traído a lo largo de los años y que no hemos podido solucionarlos y poder empezar a caminar hacia un país que progrese. Pues muchas gracias, agradecemos en todo lo que va el licenciado Jordán Rodas Andrade, procurador de los derechos humanos, que nos acompañó vía telefónica, el licenciado José Echeverría del Movimiento Cívico, por lo importante de su punto de vista sobre lo que hemos conversado esta mañana. A usted las gracias, como siempre, por habernos seguido vía Facebook Live, YouTube y por la frecuencia de Radio Punto a nivel nacional. La invitación muy cordial, como siempre, para mañana, Dios mediante, cuando sean las 8 horas, y enfoquemos un nuevo tema de nuestra actualidad. Escúchenos en una nueva emisión de Punto de Vista, lunes a viernes.